Bienvenidos. Uno de los grandes flagelos, de las grandes plagas con inmensa crueldad, además, es lo que se llama el gota a gota. Es eso que ocurre como una extensión criminal de la usura, en la que a las personas de menores ingresos les cobran un interés altísimo que tienen que pagar día a día, por eso se llama gota a gota. Y está extendido en el país, pero uno de los lugares donde se concentra es en las plazas de mercado de Colombia. El ingeniero agronómico, que tiene además un MBA y un máster en finanzas de la Universidad de Luisiana, es el tolimense Francisco Mejía, ha asumido la presidencia del Banco Agrario y entró pisando duro al Banco Agrario, una entidad que encontró con, imagino yo, gran nombre entre los colombianos, pero muchas dificultades internas, y ha hecho de la lucha contra el gota a gota una de sus banderas. Vamos a hablar de estos 100 días del Banco Agrario y de la batalla contra el gota a gota y de la reactivación del crédito agropecuario. Doctor Mejía, bienvenido. Muchas gracias, doctor Juan. Un gran saludo a los televidentes. Sí, en estos 100 días hemos emprendido una cruzada contra el gota a gota, que fue algo que nos pidió el presidente Iván Duque cuando me posesioné. Y lo que hicimos fue crear un programa que se llama Ruta hacia la Bancarización, que consiste en tomarnos las plazas de mercado con nuestros asesores comerciales de microcrédito y ofrecerles las tasas de microcrédito más baratas del mercado, que las tiene el Banco Agrario. ¿Cuánto le cobran a una persona que necesita esa platica para lo que vende en el día, que es además la plata de su comida? ¿Cuánto le cobran de interés por día los criminales del gota a gota? Mire, eso de verdad que es una cosa ignominiosa porque les cobran el 4% diario. 4% diario. Diario. Eso, digamos que, haciendo unas cuentas a grosso modo, sería como el 120% mensual. Es una barbaridad. Así es imposible que un negocio prospere. Vaya una persona de las que nos ve con una platica que tenga ahorrada a abrir un CDT en un banco y les dan 4% al año. Al año está entre 4 y 5 la tasa de captación de CDTs a 90 días. Más o menos. O sea, les cobran el interés de un día lo que sí, les reconocen a otros en el sistema financiero. Es una práctica criminal. Y esas son mafias. Por supuesto. Y obviamente cuando la gente se atrasa, que pasa muy a menudo, pues acuden a la criminalidad para hacer esos cobros y eso pues también deriva en homicidios, etcétera. Eso es una práctica del gota a gota que el presidente Duque nos pidió combatir en el país y lo estamos haciendo. El Banco Agrario tiene la tasa más barata de microcrédito, que es el 2% mensual para mujeres y 2.6% mensual para hombres. ¿Y sabe qué es lo único que estamos pidiendo? Esa es la tasa del crédito, 2% mensual. Mensual. Si en un crédito comercial ustedes usan una tarjeta de crédito, para que tengan una idea de la importancia de esta tasa, esa tarjeta de crédito está entre el 28 y el 30%, que es pues una cifra absolutamente aterradora en el año. Es claramente mucho más barata y es más barata que las de los demás operadores del mercado. Claro, es de lejos la más barata, Juan. Nosotros de verdad estamos haciendo algo por reactivar a estas personas menos favorecidas para que paguen ese crédito gota a gota y puedan ser exitosos en sus negocios. ¿Sabe qué les estamos pidiendo, Juan? En las plazas de mercado les estamos pidiendo que lleven al menos un año en el puesto de la plaza y la fotocopia de la cédula. Y con eso les desembolsamos hasta 5 millones de pesos. Y eso les permite tener su capital de trabajo, por supuesto, y no quedar en manos de estos delincuentes. Este es un tema fundamental en el que el país ha clamado justicia. Pero hay otro tema que es muy importante y estructural, doctor Mejía. Veíamos con mucha inquietud cómo los indicadores de desempeño del crédito agropecuario iban en picada. El Estado colombiano en un momento dijo, es mejor salir de los bancos de propiedad del Estado, pero vamos a conservar el Banco Agrario como un activo estratégico para poder ayudarle al campo con el crédito agropecuario. Y eso iba al precipicio, eso se había caído de manera estrepitosa. ¿Qué está pasando hoy con el crédito agropecuario? Pues mire, Juan, es muy triste porque solamente 2 de cada 10 campesinos, de acuerdo al último censo agropecuario, tienen acceso al crédito en Colombia. El Banco Agrario está para
corregir una falla de mercado del sistema financiero que no llega a estas poblaciones alejadas de Colombia. Nosotros tenemos presencia en casi todos los municipios del país, pero como usted lo dice, el Banco Agrario venía con unos indicadores de desempeño pues en caída, de tal manera que a septiembre de este año se había caído el crédito agropecuario 11% versus el año pasado. Nosotros tan pronto llegamos en agosto, empezamos a hacer unos cambios en el banco de procesos, de personas, para agilizar la institución y logramos ya en octubre que el crédito creciera 18% frente al año pasado. Y el inventario, eso es muy importante. Claro, importantísimo. Pero además, el inventario de operaciones que vienen en proceso de aprobación creció el 20% versus el histórico. Eso quiere decir que no es una cosa fortuita, sino que realmente estamos cambiando el Banco Agrario, que fue lo que nos pidió el presidente Duque y el ministro Valencia, que reactiváramos el crédito agropecuario. Yo ahora hacía memoria frente a la decisión del Estado. El Estado decidió salir de los bancos, con la excepción del Fondo del Ahorro. El Estado colombiano no había querido conservar bancos, pero es que el Banco Agrario es indispensable porque la banca comercial no le llega a los pequeños pueblitos, no les es rentable, no tienen el conocimiento para atender a nuestros campesinos, no tienen la sensibilidad para entender los problemas del campo y para poner esa plata que se necesita para que funcione el sector. Así es. El Banco Agrario hace una función muy bonita porque nosotros le prestamos al pequeño productor en el campo al DTF más 7 puntos. Eso más o menos es el 11% anual, que es una tasa de crédito hipotecario para una persona de buenos ingresos en la ciudad. Así que los pequeños productores están accediendo a unas tasas muy, digamos, cómodas para poder hacer sus emprendimientos a través del Banco Agrario. Si no fuera por el Banco Agrario, pues no podrían acceder a estas tasas y no tendrían una red bancaria que tuviera esa presencia que tenemos nosotros. Hubo muchas quejas de los gremios del sector, de personas muy caracterizadas en el sector en tiempos pasados, diciendo que el Banco Agrario de alguna manera lo estaban usando en algunas regiones, no en todas, y reconociendo que ha habido grandes funcionarios en el Banco Agrario, pero que lo estaban usando más como fortín político en algunas zonas. ¿Usted qué encontró? ¿Ha hecho en eso ajustes, cambios, doctor Mejía? Sí, eso es una realidad que no se puede ocultar, Juan. En buena medida, el Banco Agrario estaba capturado por el clientelismo, y esa era la razón principal por la cual, digamos, el crédito estaba congelado, estaba atascado, porque realmente en muchas regiones de Colombia el banco no estaba en función de los campesinos, de los productores, sino de unos intereses ajenos a su misión. Recordemos que el presidente Duque le prometió a los colombianos que le iba a rescatar a la institucionalidad agropecuaria de esos intereses y devolvérsela a los productores del campo, y eso fue lo que hicimos en el Banco Agrario. Lo que estamos creando, que es muy importante, y eso es lo que nos ha dado los resultados que podemos decir que ocurrieron en octubre, es una cultura orientada hacia el desempeño y hacia los resultados. Hoy en día, todos los funcionarios del Banco Agrario saben que son las competencias de cada uno lo que definen una contratación o una promoción dentro de la entidad, y eso hace toda la diferencia, Juan, porque ahí sí podemos hablar de que nos vamos a enfocar a los productores del campo. Vi con atención la rendición de cuentas y los ejercicios de balance en los 100 días y veo al ministro Valencia con mucho entusiasmo en todo ese programa de agricultura por contrato. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué futuro le ve a ese programa? Mire, Juan, lo que está haciendo el ministro Valencia es admirable e histórico en el campo colombiano. Está haciendo algo que nunca se había hecho históricamente, y es juntar a los productores del campo con los grandes transformadores de alimentos y de materias primas en esquemas asociativos, en lo que se llama agricultura por contrato, que una persona sepa antes de sembrar a qué precio va a vender y a quién se lo va a vender. Y le cuento que el ministro está siendo muy exitoso en este proyecto, y ya hay grandes empresas, por ejemplo, como Alimentos Polar, que han dicho, gracias a esa política y a esos incentivos que involucran crédito del Banco Agrario a mejores tasas, que han dicho, hombre, vamos a dejar de importar maíz de los Estados Unidos y vamos a desarrollar nuestros propios proveedores, o sea, productores colombianos. La labor del ministro realmente ha sido
sobresaliente a pesar de las crisis que le ha tocado manejar. Doctor Juan, es que usted recordará la crisis cafetera, donde el ministerio dispuso 100.000 millones para atender a esos cafeteros, la crisis de la aftosa. Tengo en la lista el problema de los ganaderos con la aftosa, el problema de los cafeteros, el problema de sus paisanos y mis paisanos, los arroceros del Tolima, del Huila, del Meta. El problema con el arroz fue muy serio. El problema de los paneleros. Sí, señor. Todo esto ahora arrancando gobierno. Sí. Yo creo que los resultados en el sector agropecuario han sido tangibles en estos 100 días. El ministro Valencia, junto con el ministro Restrepo, han logrado abrir mercados en 5 países para productos colombianos: Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Aguacate, piña, mango. Así que eso ha sido muy exitoso. Las crisis que usted menciona que ha manejado el ministro Valencia y ha podido solventar. En este momento estamos en la crisis de la aftosa. En la frontera con Venezuela hay muchos ganaderos afectados y el ministerio y obviamente el Banco Agrario que pertenece al ministerio estamos atendiendo a esos ganaderos. Pero lo que es de resaltar, Juan, es que en medio de esas crisis el ministro haya podido estructurar este proyecto de agricultura por contrato y ya esté dando resultados con ya digamos proyectos en marcha, que es lo importante. Doctor Mejía, en todo este panorama tan complejo del agro en Colombia, van apareciendo dificultades de seguridad, de infraestructura, del paquete tecnológico. ¿Cómo está articulándose institucionalmente el sector agrario colombiano para que esa sea una oferta integral? Pues mire, yo le puedo contar, nosotros que estamos en contacto con los productores, y es que ese plan de seguridad del presidente Duque, el plan Diamante con las fuerzas militares y el que la hace la paga, ha tenido unos resultados sobresalientes. Los productores nos han reportado en muchas regiones que ya pueden ir más tranquilos a sus proyectos productivos y se siente en la ruralidad colombiana el cambio en la estrategia de seguridad. Doctor Mejía, la cartera del Banco Agrario, uno escucha muchas voces de propietarios del campo, pequeños, medianos, que tuvieron un infortunio por el clima o por un problema de comercialización, que pidieron una plata prestada, que no la pudieron pagar. ¿Cómo se encontró la cartera del Banco Agrario y cómo están montando planes de ayuda para los que tienen dificultades para el pago de sus obligaciones? Mire, el Banco Agrario siempre está dispuesto, Juan, a reperfilar deudas en situaciones coyunturales. Por ejemplo, en esta situación que hubo con el café, cuando estuvo por debajo de 700.000 pesos la carga, reperfilamos deudas de 9.700 caficultores. ¿Reperfilar es? Reperfilar es mover un poquito, prorrogar un poquito los vencimientos inmediatos. Reestructurar su deuda para que pueda pagar. Sí. El Banco Agrario no puede condonar deudas, por supuesto. Nosotros estamos regulados por la Superintendencia Financiera y nosotros tenemos que ser sostenibles financieramente para poder hacer nuestra labor de fomento de manera eficaz. Pero lo que sí podemos es, en esas situaciones donde no es un problema de cultura de no pago, sino o ya sea un efecto climático o una crisis de precios, pues nosotros hacemos reestructuraciones. Ahora con el tema de aftosa, estamos en el departamento del Cesar y ya llamamos a todos los ganaderos que tienen deudas con nosotros y estamos haciendo arreglos de deuda con cada uno de ellos. No nos interesa que nadie se venza. Ahora, usted hablaba hace un momento de que el banco pues había sido permeado por estos intereses clientelistas y le cuento una cosa, en esas regiones donde eso ha ocurrido, lo que hemos visto son muchos fraudes y mucha cartera vencida que realmente no tiene ninguna razón diferente a que fueron créditos mal originados, mal otorgados por personas que no son idóneas y que pues no deberían haber estado en el banco. Por favor, tantos campesinos necesitando crédito agropecuario y muchas veces se denunciaba que le entregaban a amigotes que no tenían con qué pagar y que desde el comienzo sabían que no le iban a pagar al banco y por ende a todos los colombianos la plata que debían. Aquí vuela el tiempo, doctor Mejía, ha sido un gusto tenerlo aquí. Seguiremos muy atentos a su gestión al frente del Banco Agrario y a su batalla por la reactivación del crédito agropecuario y contra esos criminales del gota a gota. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a usted por la invitación, Juan. Haciéndole fuerza al Tolima por estos días, ¿no? Claro que sí, ya vamos para las semifinales. Vino tinto y oro.
en Ibagué con seguridad estarán muy pendientes y en todo el Tolima de esta gestión del doctor Francisco Mejía. Un placer haberlo tenido aquí y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con Red Más Noticias.